Así que en esta noche quiero que por favor vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Voy a leer desde el verso 1 al 2 y voy a estar leyendo también otras escrituras, pero quiero concentrarme en eso para comenzar. Esta es la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y esta carta yo se la recomiendo a cada uno de ustedes que por favor la lean, así los que son cristianos ya de mucho tiempo, quizás no la han leído o no la han meditado también, así también para los nuevos creyentes. Esta carta a los romanos es bien importante. Toda la Biblia es importante, siempre lo digo, pero esta carta tiene que ver con la justificación nuestra a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pablo dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay algo aquí bien interesante. Vamos a orar antes de predicar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, salga con denuedo de mis labios y que mis hermanos puedan edificarse así como tú me has edificado a mí por medio de esta palabra. Permite que los que van a estar en sus casas escuchando, los hermanos, los amigos que van a estar viendo, Señor, y escuchando este video, que también puedan ser edificados para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe aquí, y yo quiero hablar acerca del capítulo 2 del libro de Romanos. Pablo habla acerca de dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y habla también de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol San Pablo, todos nosotros los que somos cristianos y los que quizás no son cristianos, Pablo era un hombre desde su conversión. Fue una conversión tan maravillosa, sobrenatural que Pablo tuvo. Y el anhelo de Pablo desde el momento en que Jesús se le aparece a él y habla con él, Pablo rinde completamente su vida al Señor y empieza inmediatamente a trabajar y a predicar el evangelio y a moverse por todas las naciones, por todos los países o las tierras en aquel entonces donde el Señor lo guiaba a que fuera. Pero Pablo encuentra aquí, y el contexto de esto que acabamos de leer, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla algo bien interesante, porque un hombre como él, un hombre el cual anhelaba servir a Dios con todo su corazón, un hombre que dedicó su vida al servicio al Señor. Pablo nunca se casó. Pablo fue soltero siempre. Era tanto el anhelo que él tenía y el tiempo que quería dedicarle al servicio al Señor, que ni aún se casó. No tuvo tiempo para eso. Yo no tengo ese don. O sea, eso es algo que es increíble. Pero así ardía o así era el anhelo del apóstol San Pablo para servir al Señor. Pero Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla acerca de algo que es bien interesante. Y en el verso 18, o comenzando desde el verso 18, en el capítulo 7 de Romanos, dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el 24 Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante porque
Un hombre que sirve al Señor de la magnitud en que el apóstol San Pablo sirve al Señor, se da cuenta que hay una ley dentro de su carne, de su cuerpo, que aunque él quiere luchar por sí mismo contra esa ley, se da cuenta que él no puede. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para nuestro crecimiento, y el tema del mensaje de hoy es viviendo en el Espíritu. Para que nosotros podamos vivir en el Espíritu Santo, tenemos que darnos cuenta que hay una ley. Y estoy hablando a personas cristianas y estoy también hablando a personas que no son cristianas. Porque hay una ley de la conciencia que también existe en aquella persona que no es cristiana, que le dice o le indica entre lo bueno y lo malo. Pero Pablo se da cuenta que esta ley existe en sus miembros y en su cuerpo. Si nosotros queremos como creyentes vivir en el Espíritu Santo, no podemos ignorar esta ley que mora en cada uno de nosotros. Porque desde que nosotros nos convertimos, ¿quiénes nunca hemos pecado desde que nos convertimos? El primero que levante la mano para orar por él, porque está mintiendo. ¿Cierto o no? Hay veces no nos gusta hablar eso nosotros los creyentes, porque pensamos que al reconocer eso somos débiles o nos vamos a ver débiles. Pero sí, desde que el momento que nosotros nos convertimos al Señor, esta ley, es necesario que esto se manifieste en nosotros porque estamos viviendo todavía en un cuerpo pecaminoso. Y ninguna persona que pretende crecer en el Señor puede crecer si no se da cuenta que vive en tal cuerpo. Porque si usted no se da cuenta, y no es que no se va a dar cuenta, en realidad siempre nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo constantemente nos va a recordar cuando algo hacemos que no está bien o que no está correcto. Siempre. Entonces siempre nos vamos a dar cuenta. El problema es que hay veces escondemos esas cosas que el cuerpo nuestro, el pecado que ha morado y que mora en nuestro cuerpo. Pablo lo dice. Pablo se da cuenta que esto mora en él. Increíble. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Para vivir en el Espíritu hay que darnos cuenta que, porque seamos honestos, constantemente nosotros somos tentados a pecar, ¿cierto o no? Y muchas veces cedemos. ¿Cuántas veces, no sé a ustedes les pasa, pero hay personas que nosotros tenemos problemas con ellos y miren, no los tragamos, pero como decía un hermano, el hermano Gille Ávila, no los pasamos ni con Coca-Cola. Y hay veces estamos en la iglesia y no nos llevamos el uno al otro. Tenemos conflictos, ¿cierto o no? ¿O será que solo a mí me pasará eso? Ojalá que mi esposa me apoye. ¿Será que solo a mí me pasa eso? Tenemos a veces rencores. Esas son manifestaciones de esa ley que mora en nosotros. A veces tenemos falta de perdón. No perdonamos ciertas personas. No perdonamos el pasado. No perdonamos esto. No perdonamos lo otro. A veces tenemos rencores, discordia, envidia. No sé si solo a mí me pasará eso. No sucede, ¿cierto o no? Y Pablo se dio cuenta de esta ley que moraba en nuestro cuerpo y que mora en nuestro cuerpo. Ahora, pero lo lindo de esto es que Pablo, después de decir eso, de reconocer y darse cuenta que había esta ley en él, que él no podía luchar en contra de esta ley, porque es imposible. Por más que nosotros queramos, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me incomoda bastante cuando yo estoy hablando con una persona y le estoy hablando del Evangelio de Jesucristo y me dice a mí: mire hermano, la verdad yo le voy a decir, yo entiendo porque yo tengo un testimonio no muy bueno, yo no era muy buena persona cuando vine al Evangelio, es verdad, no era para nada bueno yo. A mí usted no me compraba pero ni a 25 centavos, no daba una peseta porque quizás se la robaba también. Pero yo hablo con gente y me dice: mira hermano, yo entiendo que una persona como usted vaya a la iglesia, pero yo la verdad que no soy tan mala gente. Eso a mí, mire, usted viera, yo
¿Cómo le ayudo a mis padres allá en El Salvador o donde sea? Usted viera lo que yo hago y le empiezan a dar una lista a uno de todas las cosas buenas que ellos hacen. Para que usted diga, wow, esa persona está en algo. Pero yo no digo eso, sino digo yo, qué engaño. Qué engaño. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. Un regalo de Dios. Por eso es inútil nosotros pretender ser buenos cuando en realidad no somos buenos. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijeron, maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Es inútil. Nosotros no podemos ser buenos. En ningún lado en la Biblia dice que Dios nos llamó a ser buenos. Nos llamó a hacer buenas obras, que son la evidencia del encuentro que hemos tenido con Él y de la relación que tenemos con Él. Y por medio del Espíritu Santo hacemos buenas obras en Él. No tiene nada que ver con nosotros. En Él, siempre. Para que la gloria siempre sea de Él. Pero hay algo lindo también en esto que Pablo encuentra después de atormentarse y decir todas estas palabras que no pareciera que fueran de un hombre como Pablo, un apóstol, como el apóstol San Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. No pareciera que estas palabras fueran de un hombre como él. Pero lo que pasa es que Pablo quería llegar a un punto bien importante, porque Pablo encuentra también otra ley, que esa es la ley que es linda. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, la ley del Espíritu de Dios. Todo aquel creyente, toda aquella persona que ha puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, desde el momento en que usted pone su fe firme, decide servir al Señor con todo su corazón y decide seguirlo a Él, esta nueva ley del Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, nos resucita a nosotros también internamente en nuestro espíritu y nos deposita esta nueva ley que es del Espíritu de Cristo, no de nosotros, es de Él. Y esta nueva ley ahora viene a combatir a esta otra ley de la carne y de la muerte. Y esa es la batalla que nosotros tenemos interna. Pero la batalla interna ha sido ya ganada, porque hay algo que el apóstol San Pablo dice aquí, que es bien importante también entender. En el verso 1 de Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que Pablo estaba sintiendo, lo que Pablo sabía que existía en él, no es para condenación. El Espíritu Santo nunca le va a dejar saber a usted de algo para condenarlo, sino que para restaurarlo, para poder tener una relación más íntima con Él, para que nosotros podamos conocer a Jesús más y más y más y más. Pablo descubre esto y la condenación es algo que nos limita muchas veces a crecer y a caminar en el Espíritu Santo o vivir en el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado porque cuando algo que el Señor nos refleja o nos hace ver de nuestra condición que no está bien, cuando es del Señor, siempre trae arrepentimiento genuino y trae restauración. Nunca trae condenación, porque Pablo dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor, amén. Ninguna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, vino y depositó esta nueva ley de vida en cada uno de nosotros. Y es importantísimo, más que reconocer esta ley que está en nuestros miembros del pecado y de la muerte, hay que reconocer eso. Pero más que reconocer eso, hay que reconocer esta nueva ley del Espíritu que nos ha dado vida a cada uno de nosotros. No siempre a esa vida del Espíritu Santo y ser obediente en su dirección, en lo que Él nos guía a hacer,
si el Señor dice, si esa nueva ley, porque estas dos leyes tienen conflicto, siempre hay un conflicto interno. La falta de perdón, la ley de la carne y de la muerte dice, no lo perdoné, mira lo que te hizo. A él se le olvidó, pero a ti no se te ha olvidado. Cuidadito lo vayas a perdonar. Esa es la ley de nuestra carne. Eso reflejamos todo. Hay veces, no sé si a usted le ha pasado y me voy a meter en problemas, pero hay personas que no me caen muy bien al principio. Y yo como soy medio, se me nota, ¿no? Mi esposa dice, tiene que disimular un poco más. Pero es la realidad. Hay personas que no, pero inmediatamente el Espíritu Santo te recuerda que por esa persona Cristo murió también y la ama igual que a ti. Esas son las dos leyes que hay de conflicto en nosotros. Diría yo no conflicto, sino que si no llegamos a entender estas dos cosas en nuestro hombre interior, va a ser bien difícil nosotros poder caminar en el Espíritu Santo. Y Dios va a estar siempre con nosotros. Toda aquella persona que es honesta y es sincera delante del Señor y no esconde. No escondamos la realidad de nuestras vidas. No es que se la vamos a divulgar a todo mundo, pero si hay algo que nosotros sabemos que está ahí dentro de nuestro corazón y que sabemos que el Señor nos ha dicho muchas veces que eso se lo entreguemos a Él. No, entreguémoselo, porque eso viene a ser como un cáncer después. Y eso nos impide crecer espiritualmente. Y nos impide caminar en el propósito que Dios ya ha establecido para nuestras vidas. Seamos sinceros, si hay algo, todo lo tenemos, todos fallamos, a todos. ¿Qué digo yo? No sé, todos hacemos cosas que no son agradables, hermano. Pablo se dio cuenta que dijo, hay cosas que yo no quiero hacer y yo las hago. Y la cosa buena que yo quisiera hacer, no la hago. O sea que identifiquémonos con la realidad de la palabra de Dios. Todos somos seres humanos necesitados del Señor y necesitados de su gracia. Pero seamos honestos también. En esta noche el Señor nos ha hablado y nos ha preguntado y nos ha dicho, ¿tú quieres estar conmigo también? El Señor nos invita. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha dado vida. Pero esa vida también, si Pablo dice viviendo o caminar, esto no es un asunto de que cuando yo me convertí, ahora ya me convertí, ya estuvo, ya no hay nada más. No, nos estamos perdiendo todo. Nos estamos perdiendo todo. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Cuando hay algo en nuestra vida que sabemos que necesitamos que el Señor lo arranque de ahí, digámoselo. Confesémoslo. Señor, no consigo, yo no puedo. Porque ninguno de nosotros nunca va a poder luchar en contra de esa ley de la carne y de la muerte, nunca. No podemos, no está en nosotros. No está en nosotros. Porque si estuviese en nosotros, entonces Cristo Jesús nunca hubiese venido a morir a la cruz del Calvario por nosotros. No podemos, solos no podemos, pero con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo que ha sido depositado en cada uno de nosotros, con Él sí todo lo podemos. Así que en esta noche, eso era lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y yo espero que por favor no nos quedemos simplemente con la costumbre cristiana de venir a la iglesia y nunca meditar, nunca anhelar algo más en el Señor. Si hay algo en nuestro matrimonio que está mal, hablémoslo y digámosle, ¿sabes qué? No me gustó lo que me dijiste. Y esto me desagradó. Saquémoslo a la luz. Saquémoslo a la luz para que podamos caminar libres en esta nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús.